Hola, mi nombre es Armando Macbeth y para el examen oral me tocó sobre si las condiciones se quedan fijas para el problema, pero duplicamos la masa de la persona que se lanza, ¿cómo repercutiría en la solución del problema? Y bueno, como sabemos sobre la situación problema, ese es un salto en bungee, que originalmente nosotros, por ejemplo, lo tenemos con una masa de 80 kilogramos. Y bueno, como sabemos, la ecuación para la posición es x respecto al tiempo igual a menos masa por gravedad sobre la resistencia del aire. Desde ahí ya sabemos cómo existe o sea, en la ecuación como existe una masa, sabemos que si cambia, pues va a afectar el resultado final. Pero ¿cómo es que va a afectar? Pues en general la magnitud de la posición y velocidad y aceleración sí cambiará, aunque las formas de las gráficas no lo van a hacer necesariamente. La aceleración por gravedad sigue siendo constante, pero la resistencia del aire, que pues, depende de m, de la masa como sabemos, cambiará la velocidad y la caída de la caída y al tiempo en el que la persona alcanzará la velocidad terminal, que es decir, la velocidad máxima que se puede alcanzar. Y de cómo repercute en la posición y velocidad final del sistema, pues duplicar la masa afecta la velocidad final alcanzada, como ya lo dijimos. En la etapa 1, es decir, en la caída libre, la velocidad terminal es directamente proporcional a la masa del saltador, o sea, de la persona. Y pues esto se puede observar en la ecuación de la velocidad. Entonces, que si duplicamos la masa, pues como dijimos, la velocidad terminal sería mayor. Y la posición también cambiaría porque el saltador caería más rápido, caerá pues, más rápido. Y como sabemos, bueno, tenemos un resorte que se va a estirar, como es más pesado, se va a estirar más. Entonces su velocidad, su posición mínima va a ser mucho más. Y bueno, ahora con esto pasando a la segunda etapa, sabemos, bueno, que la gráfica de posición es tanto así que va, bueno, que es oscilatoria y se va reduciendo. Pero pues en este caso, como dije que se estiraba y se iba a estirar más, iba a llegar más abajo, bueno, pues eso también va a repercutir en la segunda etapa, ya que, por ejemplo, primero vamos a tener una caída más baja, va a subir no tanto como antes y se va a empezar otra vez a como alinear. Y los cambios en el amortiguamiento en el periodo de la oscilación, pues en la segunda etapa, que es cuando actúa el resorte, el movimiento pues se da por la ley de Hooke, como ya sabemos que bueno, es un sistema de oscilatorio amortiguado. Y pues el periodo de oscilación depende de la masa y de la constante del resorte. Pues ya sabemos que la constante del resorte no va a cambiar, pero la masa sí. Entonces, si duplicas la masa, el periodo de oscilación va a aumentar. O sea, el sistema va a oscilar más lentamente. Entonces, como dije, baja todavía más a la hora de hacer la estiración de la cuerda. Y luego, bueno, como es más pesado, va a haber más cambios en la forma final de la gráfica de posición, que por ejemplo esto hasta llegaría a afectar hasta nuestros valores alfa y beta de la ecuación. Entonces, bueno, en resumen, pues la solución cambia porque tanto la posición como la velocidad y aceleración pues, se van a ver afectadas al duplicar la masa. Esto por sus diferentes ecuaciones. La velocidad final y la posición también cambian debido al aumento en la inercia del sistema. Pero bueno, acá de la posición, cabe aclarar que bueno, la posición cambiaría. La posición final, bueno, una de las posiciones de la etapa 2 que sería cuando baja y así. Pero como tal, la posición final, pues sabemos que no va a cambiar porque al final va a terminar de oscilar, que por ejemplo en nuestro caso fue que va a llegar a el largo de la cuerda es -30. Entonces cuando termina de oscilar, sea la masa que sea, cuando termine de oscilar se va a quedar en -30. Entonces, sí cambiaría la posición, pero no la final, o sea, es decir, en la etapa 1 pues la posición final sabemos que es -30 porque es cuando la cuerda está estirada a su máximo. Y sí va a cambiar la posición ya cuando está a mitad de la etapa 2 pero pues al final va a terminar de oscilar y va a quedar en -30 otra vez. Entonces, como tal, la posición no va a cambiar. La posición final no va a cambiar. La posición durante la etapa 2 sí va a cambiar. Y bueno, el amortiguamiento y el periodo de la oscilación, pues también se van a ver afectados ya que un mayor peso reduce el efecto de amortiguamiento pues, con el aire y entonces se va a alargar el periodo de oscilación. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.